Entonces, es importante apoyar a estos actores, a las micro y pequeñas empresas nuevamente, que en muchos casos tienen niveles de productividad muy bajos, para lograr que mejoren este aspecto y que, pues eso, consecuentemente que puedan llegar a contratar a más personas. La última recomendación que voy a presentar ahora es de, bueno, sí, crear y formar equipos técnicos conformados por miembros de la comunidad. Acción contra el Hambre, todos los actores que trabajan en la región trabajan con colectivos muy distintos. Cada colectivo tiene necesidades, fortalezas, visiones, estrategias muy distintas entre ellos. Entonces, es importante promover la preservación de la cultura de cada uno de esos colectivos y por ello, concretamente, por ejemplo, como Acción contra el Hambre, lo hemos estado haciendo en Venezuela. Hemos tratado de incorporar dentro de nuestro equipo técnico personas de la comunidad que pudieran tener esta visión, esta empatía hacia la cultura local y que pudieran, digamos, de una mejor forma trasladar las metodologías, las herramientas a lo que es el contexto local. Como decía antes, eso es una muy pequeña parte de un informe más amplio que vamos a compartir al final de la sesión y dejo la palabra a Daniel. Muchas gracias, Giovanni. Creo que, como indicas, es muy relevante en la parte de las brechas, de qué manera esas recomendaciones. Vamos a ver qué proponen el resto de organizaciones y, como habíamos dicho al principio de la agenda, vamos a hacer luego una pequeña recopilación de aquellos aspectos comunes. Vamos a pasar ahora la palabra a Glenda María Fernanda Lozano. Es especialista senior en inclusión social y económica de OIM. Es antropóloga de la Universidad de los Andes, tiene maestrías en Derechos Humanos, Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria. Cuenta con más de 15 años de experiencia en trabajo con comunidades vulnerables en diferentes contextos, en procesos de superación de la pobreza, tejido social e integración socioeconómica. Glenda, te paso la palabra. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. A ver. No me quiere abrir la presentación. Un segundo, por favor. Si tienes problemas, Glenda, lo podemos hacer nosotros por ti y proyectar. Sí, ustedes sí pueden proyectar la presentación. De acuerdo. Jexa, por favor, ¿podrías compartirnos? Bueno, la siguiente. Bueno, un poco contarles desde el Programa de Emergencia y Estabilización de OIM Colombia, venimos implementando y dando respuesta a todo este fenómeno de los flujos migratorios mixtos. Este programa tiene un componente muy grande de temas de emergencia y de respuesta a la emergencia, pero desde 2019 venimos desarrollando acciones que tienen que ver con estabilización e integración comunitaria en 10 departamentos de Colombia. Siguiente. Desde 2019, entonces, digamos que lo que hicimos fue afinar las metodologías que tienen que ver con medios de vida e integración social y un poco que tomamos varios elementos de algunas metodologías que venían desarrollándose desde OIM y otras metodologías que vienen trabajando otras agencias y lo que tratamos de hacer fue una metodología mixta y una metodología un poco que se adaptara a las necesidades del territorio. Y eso lo hicimos en los temas de emprendimiento, empleabilidad e integración comunitaria. Aquí simplemente les quiero mostrar como un poco
el resumen del resultado de lo que hemos podido lograr en temas de cifras, en temas de emprendimiento, en este trabajo que hemos tenido en 10 territorios de Colombia. Siguiente. Para los temas de empleabilidad, digamos que también aquí les quiero mostrar rápidamente algunas cifras. Al final vienen mis recomendaciones y bueno, las recomendaciones que tenemos desde OIM. Resaltar que en nuestra experiencia en emprendimiento nos hemos dado cuenta que es súper importante tener en cuenta pues las vocaciones productivas, tanto de las regiones como de las personas que están buscando empleo, y también realizar acuerdos con las empresas. Hemos venido desarrollando un trabajo fuerte con empresa privada y tenemos a la fecha 153 acuerdos por el empleo, lo que nos permite tener como un pool de empresas que están todo el tiempo trabajando de la mano con nosotros, que nos están mandando opciones económicas, opciones laborales, y en ese orden de ideas hemos podido potencializar muchísimo más el acceso a oportunidades de empleo para los beneficiarios de nuestros programas. Siguiente. En los temas de integración social y comunitaria, también estamos trabajando en 10 zonas del país. Nosotros hacemos una metodología que tiene que ver con la creación de unos grupos dinamizadores. Estos grupos dinamizadores están conformados por líderes de las comunidades de acogida, colombianos retornados y población migrante y refugiada que se establece que tiene vocación de permanencia en cada uno de estos territorios donde nosotros trabajamos. Y estos grupos dinamizadores se convierten como en ese actor que es catalizador de las necesidades de la comunidad, de lo que está pasando en el territorio, y una vez que tienen identificados esas necesidades, se empieza a trabajar conjuntamente alrededor de algo que llamamos iniciativa comunitaria. Estas iniciativas tienen que ver con temas de infraestructura comunitaria, embellecimiento de espacios públicos. Tenemos también temas, por ejemplo, emprendimientos sociales, porque ahí unimos un poco tener y seguir como trabajando en estos espacios comunitarios, pero también hacer un tema de generación de ingresos con las comunidades con las que estamos trabajando. Y todo esto va complementado también con temas de trabajo fuerte con jóvenes semilleros científicos y tecnológicos que tenemos en varias ciudades, trabajo con la empresa privada también para que se involucren en iniciativas comunitarias, y trabajo con los medios de comunicación. Hemos identificado que en todo este proceso de la integración social y económica es importante que también tengamos de la mano de los medios de comunicación para que se cuente la migración desde un enfoque de integración, y digamos que esto nos ayuda un poco a disminuir temas de discriminación y xenofobia. Siguiente. Un poco las lecciones aprendidas que tenemos. Primero, seguir haciendo énfasis en el nexo entre asistencia humanitaria y desarrollo. Es importante entender que para generar soluciones a largo plazo es deber de todas las agencias que estamos trabajando en este tema crear esos espacios, crear esos nexos y crear esas metodologías que permitan pasar del estado de emergencia a un estado de integración y pues finalmente un estado de estabilización y de desarrollo dentro del país donde las personas se encuentran. El trabajo con la empresa privada hemos identificado que es súper importante, sobre todo para todo el tema de medios de vida. Como les decía, nosotros venimos trabajando no solamente haciendo acuerdos por el empleo con la empresa privada, sino también generamos una metodología que se llama Empresa de Brazos Abiertos. En esta trabajamos en contarle a las empresas cómo es contratar población migrante, por qué es importante resaltar la migración como un generador de desarrollo. Entonces, digamos, como que vemos que la empresa privada y los gremios son un gran aliado para este tema. Para los temas de disminución de la xenofobia, es importante seguir trabajando en temas de biculturalidad, coexistencia pacífica, y aquí quiero resaltar el involucramiento de los medios, porque ahí tenemos un gran aliado para lograr más temas de disminución de la xenofobia. Siguiente. Bueno, otras de las recomendaciones es, identificamos que un factor de éxito para las estrategias de empleo y emprendimiento es adaptar las metodologías a las necesidades del territorio. Digamos que en Colombia es diferente trabajar temas de medios de vida en la costa atlántica, en el norte,
a trabajarlo en el interior del país, a trabajarlo, por ejemplo, al sur en la frontera con Ecuador. Entonces, tener metodologías que se adapten al territorio es uno de esos factores que hemos identificado de éxito. Es importante tener un tema de paramitigación de brechas para los temas, sobre todo de empleabilidad. Identificamos que muchas veces cuando las personas no tienen esas cosas básicas cubiertas, como por ejemplo el transporte, el primer mes de arriendo, la primera pinta para acceder a un trabajo, esas cosas hacen que las personas no se sientan tan bien en sus trabajos, y lograr mitigar esas brechas puede ser un factor de éxito para lograr que una persona siga en un empleo o no. Como lo mencionó anteriormente Giovanni, pues el tema de la conectividad creo que todos lo identificamos, sobre todo con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que las metodologías deben seguir siendo flexibles porque nos tocó adaptarlas a los temas virtuales, pero también hay que hacer un trabajo fuerte de fortalecimiento a la conectividad, sobre todo, por ejemplo, en Colombia en áreas rurales, donde hay algunas zonas del país donde no tenemos tan buena conectividad. También para nosotros la integración y los temas de medios de vida y generación de ingresos deben ir de la mano. O sea, si no tenemos espacios integrados, espacios donde las personas se sientan a gusto, donde puedan generar un plan de vida y un proyecto de vida con todo lo que esto implica, no es posible que puedan generar ingresos y no es posible que puedan tener, digamos, como una integración total a la sociedad. Entonces es importante tener estas dos cosas de la mano. Y digamos que en Colombia en este momento estamos viviendo un momento pues histórico, porque con la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos, esto abre la puerta para que millones de personas que están en condición irregular se regularicen y puedan estar regulares en el país durante 10 años. Todo esto pues con miras a que puedan sacar una visa. Esto abre unos retos muy grandes tanto para el gobierno nacional como para las agencias que estamos trabajando. Entonces, desde OIM venimos trabajando muchísimo en seguir apoyando los procesos y la respuesta en los temas del ETPB, del Estatuto Temporal, porque esto permite que las personas regulares puedan acceder a servicios de protección, a servicios de salud, educación, oportunidades económicas, inclusión financiera, y pues efectivamente toda esta implementación genera unos retos muy grandes para todos. Estas son un poco las recomendaciones que les traemos. Ahora quiero presentarles un video que un poco resalta el tema que venimos hablando de cómo para que existan mejores resultados en el tema de generación de ingresos es importante ir de la mano con el tema de integración comunitaria y social, porque en esa medida podemos generar procesos muchísimo más de largo alcance. Gracias. Daniel, si quieres me dejas compartir la pantalla y pongo el video en inglés. Sí, bueno, podríamos hacer ambas, compartirlo quizá en español y luego puedes mandar el link en inglés. Vale, creo que sería perfecto. más. Ok, muchísimas gracias. También lo podemos compartir nosotros. Ah, vale, ya lo tienes. Perdón. Creo que se fue en inglés. Dale, adelante. Si tienes subtítulos, para la gente aquella que tenga más dificultad nos podría servir. Si no, lo podemos proyectar nosotros, Glenda. ¿Lo están viendo? Lo estamos viendo. Ah, ok, listo. Tienes que poner pantalla completa, eso sí, el vídeo. No está, yo por lo menos no lo veo y no sé, oye, se ve la pantalla que está iniciando, pero no sé, el resto quizá lo podemos hacer nosotros.
Yo creo que si quieren ustedes sí, porque lo estaba presentando, pero no sé por qué no se presentó. Sí, sí, lo hacemos nosotros. Entonces, Jexa, ¿lo puedes Súper. proyectar? La cangrejera. En un lugar muy cercano llamado La Cangrejera, vivía una comunidad de alegres cangrejitos. Al principio todos eran anaranjados, pero con el pasar del tiempo, los que gustaban más de recibir los rayos del sol se volvieron de color violeta. Los cangrejos color naranja vivían en la sombrita y los color violeta en el sol. Los color naranja les fascinaba comer algas, bañarse en el agua, hundirse en la arena y caminar de lado, y a los color violeta también. Entre ellos jamás había problemas y lo único que los separaba era un pequeño charquito en el que los de color naranja y color violeta se bañaban felices. Hasta que un día cayó una tormenta que afectó la zona en la que vivían los cangrejos color violeta. Y las algas con las que se alimentaban fueron arrasadas por el mar. Aquel fue un día muy triste para las familias color violeta. Al faltar la comida, algunos de los cangrejos color violeta tuvieron que ir al lugar de los color naranja para traerle alimento a sus familias. Al principio los color naranja vieron esto como algo muy normal. Pero un día hubo un disgusto y unos de ellos empezaron a llamar a los cangrejos color violeta que llegaban los otros. Y los otros llamaron a los color naranja los unos. Los unos empezaron a decir que los otros eran muy distintos, que los otros les estaban quitando su alimento, que los otros se hundían en la arena para esconder quién sabe qué cosas, que los otros esto, que los otros lo otro. Entonces los unos cargaron piedras y armaron un muro para impedir que la mayoría de otros entraran. La comida escaseaba cada vez más entre los otros y varias familias tuvieron que buscar por dónde entrar al lugar de los unos para ir por alimento. Algunos lo hicieron por mar abierto, otros lo hicieron por trochas y se perdieron. Pero en medio de esta crisis había unos y otros que se opusieron desde el principio a esta división absurda. Ellos se llamaron nosotros. Ellos no diferenciaban ni a unos ni a otros. Ellos sabían que a unos y otros siempre les había gustado alimentarse de algas, hundirse en la arena, caminar de lado y bañarse en el agua. Ellos entendían que los unos y los otros tenían muchísimo en común. Los nosotros trabajaban juntos sin pensar en diferencias. Allí había alimento para unos y otros. Los unos, al ver el ejemplo de esta comunidad y darse cuenta que se podía vivir nuevamente integrados, se unieron a nosotros. Y los otros dejaron de ser los otros a falta de unos. Ahora todos éramos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muy interesante algunos de los puntos que has expuesto. Empezabas hablando del nexus entre el humanitario y la necesidad de estabilizar las comunidades. Has hablado también de la importancia de los proyectos de vida. Por último, de la integración, de la xenofobia, de la situación legal de las personas, en este caso en la crisis venezolana, migrantes y refugiadas. Pero si pensamos en otras crisis, probablemente en Centroamérica es mucho todavía más complejo para los caminantes esa situación de registro, de legalidad en su camino. Pero, de nuevo, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos ahora al equipo de ACNUR. Vamos a tener dos presentaciones conjuntas desde el equipo.
tanto desde Guatemala como desde México. Primero Daniel Olmedo Iza, oficial de Medios de Vida e Inclusión Económica en ACNUR Guatemala. Es oriundo de la comunidad San Bartolomé de Romerillos, perteneciente al pueblo indígena quichua, Panzaleo del Ecuador, espero haberlo dicho bien, Daniel. Economista por la Universidad San Francisco de Quito y máster en Dirección de Recursos Humanos por EDUE Business School. Cuenta con más de 7 años de experiencia en proyectos de medios de vida e inclusión económica en la región. Y más tarde vamos a tener a Florian François Hodner, oficial principal de Soluciones Duraderas en ACNUR México. Es doctor en Derecho Internacional de la Sorbonne. Se graduó en Derecho en la Universidad de Colonia, Alemania, y en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París. Desde 2009 trabaja en ACNUR en diferentes crisis en el mundo. Os paso la palabra, Daniel. Daniel, muchas gracias. Me confirman, por favor, si es que pueden verla. No me permite compartir. No sé si es que Isabel me podría ayudar entonces compartiendo desde su computadora, por favor. Ya te activé el acceso. Si quieres, Okay, puedes usarlo. Sí. Ok, listo, ahora estoy. Listo, ¿me confirman, por favor? Sí, yo sé. Listo. Muy buenos días con todas y todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para el ACNUR es un placer poder compartir estos espacios con otras personas que también trabajan en temas de medios de vida e inclusión económica. Más aún tomando en cuenta que esta temática es de vital importancia para poder contribuir en los procesos de búsqueda de soluciones duraderas de aquellas personas que han tenido que dejar sus países de orígenes o también moverse internamente debido a diversos factores y poder pues reiniciar su vida desde cero, ¿no? Nosotros como ACNUR trabajamos y creemos firmemente que el tema del mejoramiento de los medios de vida a través de la inclusión económica es un punto clave para lograr resultados de protección y soluciones para la población refugiada y solicitante de la condición de refugiado. Cuando hablamos de inclusión económica o de lograr la inclusión económica, no solo estamos hablando pues de el acceso a los mercados de trabajo, sino que también a los mercados financieros, de emprendimiento, a los grupos, a las oportunidades económicas, a acceso a programas de protección social y demás, ¿no? Que deben estar enfocados en todas las personas, sin importar la nacionalidad, sin importar, y tomando en cuenta, digamos, a los grupos vulnerables con enfoque de edad, género y diversidad. El ACNUR trabaja siempre con las personas que necesitan protección internacional desde el momento en que llega, empoderándolas, trabajando con ellas y diseñando conjuntamente hojas de ruta hacia la satisfacción de sus necesidades de manera segura, sostenible y digna. Así pues evitamos la dependencia de la ayuda humanitaria, disminuimos la generación de mecanismos negativos de adaptación y a través de este fortalecimiento y de la integración de las personas en la sociedad y en la economía de los países que acogen a estas personas también, se pueden pues a generar contribuciones enormes a la economía y a las comunidades como tal. Y de esta manera preparamos a las personas refugiadas para su futuro, ya sea pues para el establecimiento en los países de acogida o si es que las situaciones por las cuales ellos salieron de sus países regresan, pues puedan regresar y reiniciar su vida, ¿no? Por eso es muy importante que todas las intervenciones que trabajamos siempre se las hace de manera integral. Y nosotros aquí en Guatemala, de manera particular, basamos todo el trabajo que hablé ahora, pero basado en una estrategia comprensiva de protección y soluciones. Trabajamos en prevención y protección con las personas desde cuando llegan. Buscamos responder a las necesidades básicas para poder empoderarlas, poder prepararlas para el futuro, y también trabajamos temas de soluciones y medios de vida. Esto siempre tomando en cuenta enfoque de género y diversidad para poder atender a todas las necesidades de los diferentes subgrupos que existen dentro de la población refugiada y solicitante de la condición de refugiado, pero también con activación, con trabajo activo por parte de la comunidad, como las personas refugiadas se asientan en los mismos barrios, en las mismas comunidades que población de acogida que tiene las mismas oportunidades o las mismas dificultades, pues es muy importante siempre buscar las intervenciones que busquen soluciones hacia problemas comunitarios. De esta manera
se reducen un poco también los niveles de discriminación y xenofobia que lastimosamente pues en todos los países se dan de una u otra manera. Y aquí en Guatemala, bueno, y en la región en particular, todas las acciones que el ACNUR realiza en los países está anclado al Marco Integral Regional para la Protección y Solución, que es un mecanismo de trabajo regional que los países Centroamérica y México están implementando para poder avanzar en términos de búsqueda de soluciones duraderas para la población que ha tenido que dejar sus países de origen, ¿no? Y todos siempre trabajamos a través del enfoque de toda la sociedad, en donde todos los actores son los responsables, principalmente el sector público, el Estado, puesto que ellos son los garantes de los derechos de las personas, y luego el ACNUR, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, trabajan para poder responder o poder complementar programas que beneficien a toda la población. De manera particular, pensando en lo que es medios de vida e inclusión económica, nosotros como ACNUR en Guatemala tenemos una estrategia que como objetivo final pues está en lograr la autosuficiencia de las personas de interés, y para esto nos apoyamos de 5 objetivos estratégicos. Uno, trabajar en la reducción de la pobreza. Ya en los anteriores panelistas nos habían hablado respecto de trabajar con los más vulnerables, y precisamente una de las lecciones aprendidas que al menos de manera personal he tenido en estos 7 años trabajando con el ACNUR, ha sido de que no necesariamente todas las personas necesitan paquetes integral, una respuesta integral, digamos, para sus necesidades. Aún así estén también bajo niveles de vulnerabilidad. Hay personas que son más vulnerables y con ellos pues hay que tener un poco un enfoque más integralista, más multisectorial para poder trabajar y poder atender a las necesidades que estas personas tienen. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Fomentamos también el tema del empleo y también el emprendimiento. Para estos 2 temas siempre enfocados en las necesidades del mercado. A veces las intervenciones tradicionalistas de medios de vida lo que hacen es centrarse en la oferta de lo que se puede generar en temas de capacitaciones, en temas de personas, y muchas veces no veían también cuál era la demanda que tenía el mercado. Se capacitaban un montón de gente en barbería, por ejemplo, o se generaban muchas panaderías en espacios en donde sobresaturaban los mercados, y eso no permitía que pueda haber una utilización efectiva del presupuesto que hoy por hoy también a nivel mundial está muy restringido y muy limitado, ¿no? Entonces hay que saber sacar el mayor provecho de esto y enfocarse en los requerimientos del mercado. Es una de las principales cosas que se están realizando y el ACNUR como tal pues lo viene haciendo, ¿no? La articulación con el sector privado y la academia es muy importante. Sector privado da trabajo, sector privado consume bienes y servicios, sector privado es un papel muy importante en cualquier economía, y tenerlos de aliados estratégicos es muy importante para poder implementar cualquier tipo de intervenciones de medios de vida, ¿no? Y finalmente el tema del fortalecimiento de la protección económica, que va anclado muchísimo a la complementariedad de la respuesta del Estado, de los estados que realizan para poder atender a las necesidades de la población refugiada y solicitante de la condición de refugiado. Nosotros en Guatemala trabajamos de la mano con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Economía y otros ministerios que brindan apoyo o trabajan con población refugiada y solicitante para poder identificar cuáles son estas brechas de acceso a programas y proyectos existentes, evitando la creación de sistemas paralelos y apoyando pues precisamente a que estas barreras se reduzcan como tal, ¿no? Entonces, en medio de esto ya habíamos hablado, ya había mencionado que lo primero que tenemos que hacer es, antes de diseñar las intervenciones de medios de vida, hacer un análisis del contexto, del mercado y los participantes. En esta figurita que tenemos aquí, que es nuestra, digamos, hoja de ruta súper generalista para las intervenciones de medios de vida, analizamos cuáles son estos activos que las familias tienen, que las personas tienen, cuáles son estos desafíos también que se encuentran en las comunidades o en los países en donde están, cuáles son los tipos de intervenciones que podemos establecer, ya sea para empleo, autoempleo, capacitaciones, alfabetización digital, temas de inclusión económica, inclusión financiera, perdón, y demás, y luego pues cuáles son los resultados a través de la generación de programas de acuerdo a las necesidades de las personas, pero también de acuerdo a las necesidades del mercado. El segundo tema, que ya también lo había hablado, es el tema de desarrollar intervenciones específicas de acuerdo al grupo socioeconómico que pertenece a nuestro público objetivo. Dentro de la población refugiada y solicitante también hay personas que están en mejores condiciones, personas
que son vulnerables o personas que son extremadamente vulnerables, pero que pueden generar ingresos o que tienen la potencialidad. Precisamente enfocándonos en aquellas personas base de la pirámide, hay muchas intervenciones que se pueden trabajar y una de las cuales el ACNUR a nivel regional ha estado impulsando bastante es el tema del modelo de graduación. El modelo de graduación es una metodología de trabajo secuencial, multisectorial, que ofrece un paquete de respuesta a las personas bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza, que incluye tema del apoyo al consumo, que son programas de transferencias monetarias multipropósito, precisamente para lo que Glenda había mencionado en su intervención. Al inicio, las personas les cuesta muchísimo cubrir sus necesidades básicas, les cuesta mucho tener efectivo para poder transportarse hacia los lugares donde tienen que trabajar y demás. Entonces, ahí entra a suplir precisamente en esta primera parte. Luego entramos en una fase de ahorro y capacitación financiera para que las personas mejoren la forma en la cual ellos están gestionando los ingresos o los pocos ingresos que pueden tener, sumado también al apoyo al consumo. La participación comunitaria, puesto que la generación de redes sociales a nivel comunitario es muy importante para que las personas puedan tener precisamente estas redes de apoyo, redes de confianza en quien no estar solo pues isolados en sus habitaciones, sino que formen parte de la comunidad en donde ellos están estando, ¿no? Y el tema del fortalecimiento de capital humano y físico orientado a todo lo que tiene que ver de capacitaciones para el empleo, para el autoempleo, mejora de habilidades y capacidades, y que eso se vincule precisamente al tema de la orientación y la gestión para el empleo y el autoempleo. Aquí de manera transversal, el tema del apoyo psicosocial y el apoyo cercano y el apoyo constante para las personas o los hogares participantes es muy importante, puesto que en las dinámicas mismas de las familias aparecen diferentes temas que deben ser abordados desde primera instancia para que con el paso del tiempo no se hagan una bola de nieve y que no afecten su generación de ingresos, sus mecanismos de generación de ingresos. Entonces, en Guatemala, nosotros conjuntamente con Acción contra el Hambre, en este 2021, hemos focalizado a 300 familias para poder avanzar con la implementación de esta metodología, 300 familias entre población guatemalteca, entre población retornada con necesidad de protección y población refugiada y solicitante de la condición de refugiado, para poder sacar la mayor cantidad de lecciones aprendidas y buenas prácticas de esta metodología en específico y luego pues poder hacer un scale-up efectivo. La otra lección aprendida que quisiera compartir es que siempre cuando se quieren generar acciones de medios de vida e inclusión económica, hay que saber aliarse con organizaciones e instituciones que tengan expertise en esto. Nosotros aquí en Guatemala pues contamos con un pool de socios que han venido, que son expertos ya en materia de medios de vida e inclusión económica o que han ganado expertise en alguno de los sectores del empleo o del autoempleo, pero más que todo también es muy importante la inclusión de las organizaciones, del Estado a nivel nacional, a nivel local, de manera inicial precisamente, pues como les mencioné, nuestra intencionalidad es fortalecer las respuestas estatales con nuestras intervenciones, con nuestro enfoque, con nuestra expertise, trabajando con población refugiada y solicitante de la condición de refugiado. Por eso es que aquí en el slide pueden ver que hay una mezcla entre cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, pero también 3 actores estatales con los cuales nosotros tenemos una articulación efectiva, ¿no? Lo que también se había mencionado, las acciones de medios de vida e inclusión económica deben complementarse con acciones de apoyo humanitario y acciones de desarrollo económico. Para mí siempre el tema de medios de vida es el puentecito entre esto, ¿no? Entre maximizar el apoyo humanitario con miras hacia el desarrollo económico y hacia el desarrollo empresarial como tal. Nosotros generamos capacidades, fortalecemos capacidades y preparamos a las personas para esta segunda parte, en donde ya entran los otros actores, como habíamos hablado, de la sociedad, de organización, del sector privado, sector público, para poder dar un salto cualitativo para este tema, ¿no? Y finalmente, la última lección aprendida que quisiera compartir con ustedes es que siempre, para el tema de medios de vida e inclusión económica, es un poco complicado dar como una medición efectiva de los impactos, ¿no? Podemos generar análisis cuantitativa, cualitativa, pero siempre toma su tiempo, toma 1 año o 2, no son tan fáciles de medir como, por ejemplo, entrega de transferencias monetarias multipropósitos a 5,000 personas. Sabes que entregas a transferencias monetarias y esas 5,000 personas en ese momento van a poder cubrir parte de sus necesidades básicas. El tema de medios de vida e inclusión económica siempre es un tema que toma su tiempo, pero que es muy esencial para que las personas, pues precisamente, no dependan tanto del apoyo humanitario.
Y para esto pues hay que definir una serie de indicadores de impacto, indicadores de desempeño, construcción de línea base para poder tener un panorama efectivo de cómo están las personas, un acompañamiento cercano y constante, y a través de la sistematización de barreras de acceso a derechos y servicios que permiten muchísimo pues gestionar procesos de sensibilización con el sector público para disminuir estas brechas, ¿no? Y de manera particular el ACNUR a nivel mundial y nosotros aquí en Guatemala lo que estamos utilizando es un índice de autosuficiencia que nos permite medir la capacidad de los hogares para poder cubrir sus necesidades básicas, y todos los participantes de intervenciones de medios de vida, sea del modelo de graduación, sea solo de procesos formativos, de procesos orientados al empleo y al autoempleo, tienen un índice de autosuficiencia que vamos midiendo 3 veces al año para poder ir viendo el avance cualitativo que tienen, y de esta manera pues poder tener un poco más de data y poder visibilizar estos impactos o estas ganancias tempranas que se vienen realizando. A nivel de indicadores y todo esto también se genera un proceso de medición y avance, y con eso pues complementamos ya la parte de seguimiento y acompañamiento muy constante que tenemos con las personas y también con los diferentes socios con los cuales trabajamos. Esperamos en una segunda oportunidad poder mostrar un poco más de números, pero yo me quise centrar en esta explicación un poco más generalistas de cuando estamos hablando qué hacer en temas de medios de vida e inclusión económica, algunas cosas que pueden funcionar, ¿no? Hasta aquí mi presentación, muchísimas gracias. Mi colega Florian, pues de la Operación de México, va a entrar ahora con precisamente datos y unas métricas muy interesantes que nos van a permitir también ver esta parte generalista que vi, cómo se puede operativizar, puesto que México es una operación pues que tiene mucha experiencia en este tema, ¿no? Así que muchísimas gracias de mi parte. Excelente, muchas gracias Daniel por la presentación interesante, y bueno, gracias a las presentaciones anteriores también. No sé, ¿van a subir nuestra presentación desde allá? Y si se puede hacer sería perfecto. ¿Puedes presentarla, Florian, tú? No. Listo, creo que ahí... Muy bien, perfecto, pues podemos pasar a la siguiente lámina. Pues aquí en México, bueno, hablamos de un país bastante grande, ¿no? Con una población relativamente grande también, 126 millones de habitantes, 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y un país que presenta características muy distintas en términos de desarrollo económico, índices de desarrollo humano también. Entonces, lo que mencionaba Daniel es muy importante, ¿no? Que no nos enfoquemos únicamente en el perfil de las personas al momento de desarrollar estrategias de medios de vida, sino también en las características del mercado. Y yo diría no únicamente el mercado donde se ubican las personas, sino más bien a nivel nacional, ver dónde hay necesidades y lograr hacer el match entre el perfil de las personas y las necesidades del mercado laboral a nivel nacional. Y bueno, si observamos la situación aquí en México, hicimos varios estudios con la OIT, con el gobierno, en el 2016-2017, cuando empezó a aumentar el número de personas que llegaban a México como solicitantes de asilo, estableciendo el perfil socioeconómico, educativo, la experiencia laboral de las personas y comparándolo con la capacidad de absorción del mercado laboral a nivel nacional. Y lo que observamos es esa gran discrepancia entre una concentración de personas refugiadas en 2 estados del sur del país, Chiapas y Tabasco, que bueno, son los estados fronterizos con Guatemala, por donde entra el 85% de las personas que solicitan asilo en México, y que son estados que ofrecen muy poco. O sea, tasas muy bajas de creación de empleo, tasas muy bajas de formalidad del empleo. Tenemos un 70% de la población nacional, o sea, población en Chiapas, la población mexicana en Chiapas que vive en situación de pobreza, eso incluye un 20% en situación de pobreza extrema.
deficiencias estructurales en cuanto al sistema de educación pública, al sistema de salud, y básicamente la población extranjera que se encuentra en ciudades como Tapachula, Palenque, Tenosique, está en una situación donde compite con la población local para recursos, servicios, oportunidades muy limitadas, y eso obviamente genera una situación de rechazo, índices muy elevados de xenofobia, ¿no? Al mismo tiempo, el paradoxo es que en otras partes del país, y bueno, esos son en particular los estados que ven aquí en verde en el mapa, tenemos una falta de mano de obra. O sea, la iniciativa privada, las secretarías del trabajo a nivel estatal lo tienen muy, muy presente, a raíz de probablemente tres fenómenos. Uno, que ya lleva más tiempo, que es el impacto de NAFTA y ahora del TMEC, del mercado común entre Canadá, Estados Unidos y México, que hace que es particularmente interesante para la iniciativa privada de producir en México. Pero bueno, producen en la parte centro-norte del país con una buena infraestructura para trasladar productos a Estados Unidos y Canadá. El segundo parámetro es la transición demográfica. O sea, México sigue siendo un país con, bueno, una edad promedia relativamente joven, creo que son 29 años, pero si uno observa las estadísticas del INEGI, o sea, uno ve que la población mexicana se va envejeciendo, ¿no? O sea, cada vez más hay menos niños por hogar. Entonces, un poco la conclusión ahí es que si la economía quiere seguir creciendo, realmente necesitamos una buena política pública de vinculación laboral a nivel nacional y necesitamos de la mano de obra extranjera. O sea, no solamente es una oportunidad, pero es una necesidad lograr incluirla en el mercado laboral formal. Y creo que el tercer parámetro al final es, bueno, más reciente, y es el resultado de las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China, que hace que cada vez más empresas buscan cómo trasladar su producción a México para acceder al mercado común y evitar los aranceles. Entonces, bueno, estamos en un contexto muy favorable para hacer un trabajo de vinculación laboral a nivel nacional. Pero cuando pues, los colegas empezaron a trabajar el tema en el 2015, 2016, había mucha resistencia. Bueno, las autoridades a nivel federal, pero también a nivel local, percibían a esa población como una población que estaba en tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, un poco la retroalimentación fue: ¿para qué van a invertir en programas para lograr la vinculación laboral si igual la población no va a aprovechar de la oportunidad, ¿no? Y obviamente por las relaciones bilaterales, la idea de trasladar a personas del sur al norte en un sistema que está basado en una política migratoria de contención, de detención, de devolución a los países de origen, era un poco, ya era un paradigma muy distinto al sistema establecido que se planteaba. Pero bueno, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver cómo procedamos. O sea, realmente fue un proyecto que empezó a muy pequeña escala y políticamente era aceptable trabajarlo a pequeña escala. Trasladamos a 38 personas el primer año, 114 el segundo año, y terminando el 2017 evaluamos los resultados del proyecto piloto. Y los resultados es lo que ven en la parte de abajo de la lámina. Uno, o sea, vimos que 6 de cada 10 familias lograron salir de la pobreza durante el primer año de su acompañamiento para la integración. Y eso nunca hubiera sido posible en las comunidades donde se encontraban en el sur del país, ¿no? Y dos, vimos que el 86% de las personas se quedaron en la ciudad de destino. Únicamente el 4% abandonó su proceso de integración para trasladarse a Estados Unidos, y la diferencia entre los dos, un 10%, son personas que dejaron el programa en la ciudad de destino, pero para trasladarse a otras ciudades en México, donde tenían redes de apoyo, habían identificado oportunidades, o incluso algunos volvieron al sur del país por temas de reunificación familiar o de estar más cerca de sus familias en los países de origen, ¿no? Entonces, basado en estos resultados, sí fue posible plantearle al gobierno federal un programa a mayor escala, y llevamos un poco más de 15,000 personas ubicadas al día de hoy. Trasladamos en promedio alrededor de 500 personas por semana.
Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver, bueno, el impacto que tiene el programa. O sea, si pudieran hacer un par de visitas domiciliarias en el sur y después visitas en las ciudades de destino, o sea, el impacto se observa durante la visita domiciliaria en términos de dignidad de la vivienda, de bienestar de las personas, pero hay un par de datos que permiten ilustrarlo muy bien. O sea, hay un antes de la reubicación y un después que son muy visibles. Antes, en el sur, teníamos casi el 75% de la población en edad laboral que se encontraba desempleada. Únicamente el 10% trabajaba, pero no era empleo formal. La diferencia entre los dos eran personas que trabajaban de manera esporádica de vez en cuando, pero el hogar no contaba con un ingreso estable, ¿no? Y los pocos que trabajaban ganaban menos de 900 pesos la semana, y tenemos un gran problema de acceso al sistema educativo en el sur, porque el sistema está totalmente saturado y el 82% de los niños refugiados no van a la escuela, ¿no? Después de la reubicación, la situación cambia de manera drástica. Tenemos un 92% de los adultos en edad laboral que trabajan, y es empleo formal. A través del empleo formal tienen acceso al sistema de protección social, en particular a una cobertura a través del IMSS, del seguro médico. Y no solamente muchas más personas trabajan, pero también el nivel de ingreso aumenta de manera impresionante para llegar a algo cerca de 1.500 pesos al inicio, ¿no? Cuando llegan. Después observamos durante el primer año un aumento también, un crecimiento profesional que se traduce en un aumento del nivel de remuneración también, ¿no? Y pues tal vez el dato más importante, el 100% de los niños logra la inclusión en el sistema de educación nacional. Bueno, todo eso no funcionaría sin el apoyo de la iniciativa privada. Entonces, realmente es muy importante trabajar directamente con las empresas, con las cámaras empresariales, con las secretarías del trabajo, que, bueno, son actores que no tenemos tan presentes siendo humanitarios, pero para armar un buen programa de medios de vida es fundamental trabajar con estos actores. A día de hoy tenemos alrededor de 200 empresas que participan en el programa. En la siguiente lámina van a ver que realmente es, bueno, un acompañamiento integral. O sea, no solamente es el traslado de las personas y toda la logística, la reubicación a ciudades donde existen mayores oportunidades, sino en la ciudad de destino las personas se alojan en un hotel durante una semana, donde brindamos talleres junto con las autoridades locales. Parte de la semana de inducción es la vinculación laboral también. Y normalmente, si todo va bien, cuando la semana termina, las personas que quieren trabajar tienen un empleo formal basado en dónde van a trabajar. Buscamos una vivienda, por parte de ACNUR pagamos el depósito y el primer mes de renta. Después las personas son autosuficientes y cubren sus necesidades con la remuneración que perciben. Y una vez que sabemos dónde las personas van a vivir, trabajamos con la SEP el tema de la inclusión en el sistema escolar, si son familias con niños. Terminando la semana de inducción, empezamos con todo el proceso de seguimiento. Es la foto que ven ahí arriba. Tenemos equipos con trabajadores sociales, psicólogos que van a hacer visitas domiciliarias durante el primer año del proceso de integración de las personas para acompañarlas, y es un poco un coaching, porque, bueno, integrarse no es fácil. Muchas veces uno puede dudar de las decisiones que uno ha tomado. Pues cada uno de nosotros lo sabe, que ha tenido que empezar en otra ciudad, pero bueno, la situación de una persona que ha tenido que dejarlo todo atrás y empieza realmente desde cero, también siendo extranjero, es particularmente importante asegurar este acompañamiento. Si pasamos a la siguiente lámina, van a ver la cobertura del programa al día de hoy. Trasladamos desde frontera sur, donde las oportunidades son muy limitadas, pero también desde frontera norte, donde tenemos realmente situaciones de inseguridad que ponen en riesgo a la población, hacia los espacios más seguros y que más oportunidades ofrecen en el centro-norte del país. Al día de hoy son 11 destinos, pero realmente es importante crecer de manera paulatina, ¿no? O sea, empezamos con un destino en el 2016, agregamos un segundo en el 2018, 2 más en el 2019, 4 más en el 2020, y en lo que va del año son 3. Tenemos previsto agregar 2 destinos más el año que viene. La idea también es no solamente facilitar el acceso a oportunidades, pero también lograr una distribución equitable de la población refugiada a nivel nacional, ¿no? Y voy a terminar con la última lámina, que me parece particularmente interesante. Y creo que si uno quiere desarrollar un buen programa de medios de vida, bueno, en este contexto regional,
es importante sumar a economistas para entender bien las dinámicas económicas, las dinámicas del mercado laboral y poder ajustar los programas. O sea, todo el tema de la pandemia, por ejemplo, no estaba previsto, ha tenido un impacto en cuanto a algunos sectores de la economía y ahí hay que reaccionar de manera rápida para que el programa funcione. Nosotros trabajamos muy de la mano con la CEPAL y con un grupo de economistas en la CEPAL. CEPAL tiene sus oficinas regionales aquí en Ciudad de México, entonces eso facilita el intercambio también. Pero cuantificamos que las 15,000 personas que accedieron al programa representan una recaudación fiscal anual de 104 millones de pesos, ¿no? Y eso es el impuesto sobre la renta, la contribución al IMSS, que es el sistema de protección social, y el IVA. 104 millones de pesos, si uno compara eso con el presupuesto federal apartado para la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la dependencia del gobierno que va a determinar quién sí, quién no va a ser reconocido como refugiado. La COMAR tenía un presupuesto de 44 millones de pesos en el 2021. O sea, el sistema de protección de refugiados le sale gratis a México, obviamente de manera indirecta, porque, bueno, no entra a las mismas líneas presupuestales, pero, bueno, un gasto de 44 millones de pesos versus ingresos de 104 millones de pesos, realmente significa que tenemos ahí un ganar-ganar. Un ganar, uno, en cuanto a lo que buscamos nosotros en términos de estrategia de protección y de soluciones para las personas. Dos, en cuanto al interés de la iniciativa privada, que tiene con la contratación de refugiados una estrategia interesante para mitigar la falta de mano de obra. Y tres, para la sociedad en su conjunto, ¿no? Está el tema de la recaudación, pero también está el tema de que al final la migración irregular sí representa un mercado para los actores del crimen organizado. Una vez que existe ese mercado, los actores empiezan a buscar cómo asegurarse su parte del mercado. Eso tiene un impacto negativo en cuanto a la gobernabilidad de estas zonas del país. Hay temas de infiltraciones, de corrupción también. Entonces, lograr establecer un sistema ordenado y seguro realmente corta esa fuente de ingreso para estos actores. Entonces, creo que hay muchos aspectos más que necesitaríamos analizar, pero creo que si logramos establecer este tipo de esas lógicas de intervenciones a nivel regional, pensando en Guatemala para un cierto número de personas, pensando en México para un número mayor, pero también pensando en Estados Unidos y en Canadá, lograríamos tener una estrategia de soluciones que está en el interés de las personas, está en el interés de las economías, y el tema de la migración, de la movilidad humana, ya no sería ya no polarizaría tanto, ¿no? en las sociedades de los países de asilo. Entonces, con eso termino yo. Muchísimas gracias por el espacio y, bueno, si hay preguntas más adelante, con mucho gusto nos pueden mandar un correo o, bueno, si nos buscan en las redes también pueden encontrarnos ahí y mandarnos la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Florian. Muchas gracias, Daniel. Aprovecho lo que estás diciendo. Tienen el espacio los participantes, los que están escuchando, para hacerles preguntas hoy mismo en la pizarra de preguntas y respuestas. Por favor, aprovechen el espacio porque ya vamos a hacer la última presentación. Quiero destacar un par de aspectos que me parecen muy interesantes. Obviamente, cuando hablamos de migración, de refugiados, muchas veces se ve el aspecto negativo, se habla de la percepción negativa. Esto que nos estabas contando ahora sobre lo que genera incluso en ingresos para el país como algo positivo, y que siempre es un reto para nosotros la socialización y cómo poderlo mostrar para que esto se conozca. También muy interesante la estrategia en Guatemala, intervención, ese modelo de graduación, creo que a todos nos ha generado interés y seguro que va a generar también muchas dudas. Muchas gracias de nuevo a ambos por la presentación. Vamos a pasar a la última. La última se trata de una experiencia de una cooperativa en Nicaragua. Se va a realizar por parte de Marbeli González, es la presidenta de la Cooperativa de Turismo Comunitario Protectores del Medio Ambiente. Ella es ingeniera en zootecnia, desde hace más de 15 años trabaja en proyectos de desarrollo rural en el norte de Nicaragua y desde 2017 impulsa la creación de emprendimientos cooperativos en el territorio Geoparque del Río Coco, reconocido por la UNESCO en 2019. También le va a acompañar Miguel Ángel García, es nuestro director de acción contra el hambre en Centroamérica desde 2014.
Tiene más de 20 años de experiencia en la región, en diferentes contextos, también en otras regiones. Tiene un máster en Desarrollo Rural Territorial en la Universidad de Córdoba y las titulaciones de Ingeniero Agrónomo en la Universidad de Almería y licenciatura en Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz. Marbeli y Miguel, os doy la palabra. Muchísimas gracias, Daniel. Voy a compartir también mi pantalla. Necesito que Yexa me dé el acceso. Ahí está. Vale, un momentito, compartir. Y enseguida van a estar viendo, un momento que le dé general. Ahí están viendo el título de esta presentación. Yo voy a comenzar a compartir la experiencia que hemos tenido de manera conjunta, tanto Acción contra el Hambre como Cotuproma. Yo voy a dar el marco general y Marbeli se va a encargar de ponerle rostro a esta iniciativa y a estos emprendimientos. Economía social, que podemos entenderla como sinónimo también de cooperativismo. Y siempre desde la perspectiva que al inicio también compartimos de Acción contra el Hambre, ¿no? El trabajo que Acción contra el Hambre lleva a cabo en América Latina, enfocado en empleabilidad, emprendimiento y a todos los niveles, diferencia tres escalas. Una escala inicial, que es la que está centrada en las personas, donde buscamos, ya sea en contextos de ayuda humanitaria y muy especialmente en esas situaciones de emergencia, como en contextos de desarrollo, lo que buscamos siempre es que las personas recuperen o adquieren capacidades que les permitan llevar una vida autónoma y a escoger, a elegir, ¿no?, sus propios caminos. Eso es muy importante, siempre en el respeto de las decisiones que cada persona, cada familia toma respecto a, por ejemplo, permanecer en un lugar o respecto a la necesidad de emigrar. Luego hay un segundo ámbito que es en el que nos desenvolvemos todos, que son los territorios en los que vivimos, y lo planteamos siempre desde la perspectiva de que los territorios tienen que ser incluyentes y tienen que ofrecer oportunidades. Y esto es muy importante cuando hablamos de empleo y de emprendimiento. Y finalmente el rol de las instituciones, el rol de los gobiernos, que desde nuestra perspectiva es fundamental que favorezcan el que exista esa colaboración, esa iniciativa social, iniciativa privada, y que sea lo más rico posible la articulación entre actores, ¿no? Y eso es posible cuando se dan las circunstancias, cuando las instituciones lo facilitan, cuando los gobiernos lo promueven. En este sentido, la experiencia que vamos a compartir se ubica en el norte de Nicaragua, en el llamado Corredor Seco nicaragüense, una ecorregión que recorre toda Centroamérica, desde Costa Rica hasta México, en la vertiente pacífica de la región, y que se caracteriza por tener unos periodos secos muy marcados que dificultan la agricultura tradicional de granos básicos, de las que depende buena parte de la población campesina centroamericana, y que es un territorio que además es emisor de población migrante transnacional, población migrante circular, con migraciones que normalmente se dirigen hacia Honduras y El Salvador para la recolección de café, forma parte de los medios de vida, en los que se combinan esas migraciones por temporadas con esa agricultura de subsistencia vinculada a la producción de maíz y frijol fundamentalmente. Y es, por tanto, un contexto marcado por la pobreza, marcado por la irregularidad climática y marcado también por una migración que de circularidad, también está pasando a un proceso de migración permanente y de estancia en otros países. Y en este contexto, en el departamento de Madrid, y vamos a compartir esta experiencia considerando lo que es ese nivel macro de gobiernos, instituciones, de territorio y finalmente de personas, ¿no? Y vamos a empezar por el rol que pueden desempeñar, y en este caso el papel que jugaron instituciones públicas nicaragüenses, sociedad civil nicaragüense, en este área del norte del país, y el motor de cambio, el motor de transformación fue este recurso, la existencia de un cañón, el cañón abierto por el río Coco, y la atracción de visitantes que este recurso
recurso geológico, paisajístico, y que llegó a, bueno, en el año 2017, que es el último año normal que hemos tenido en Nicaragua desde el punto de vista de la actividad turística, pues permitió la llegada de 40.000 visitantes, muchos de ellos internacionales, hasta esta zona, que es una de las zonas más remotas del país. Estos 40.000 visitantes implicaban un nuevo mercado, implicaban oportunidades de negocio para una zona rural aislada, donde la economía era muy poco dinámica. Pero claro, para eso convertirlo en una verdadera oportunidad, pues el papel que jugaron los actores locales fue el de crear un mercado bajo la figura del geoparque, la condición de territorio geoparque reconocido por la UNESCO, y eso implica un proceso dilatado, implica poner de acuerdo una gran cantidad de actores, implica elaborar un dossier de candidatura, defenderlo frente a la UNESCO, y tomó años hasta que se consiguió, desde que se vio como una posibilidad para reforzar lo que era este destino turístico, hasta lograr ese estatus otorgado por la UNESCO, pues pasaron más de 10 años. Pero ahí fue clave, como les digo, la voluntad de las instituciones y la participación de múltiples actores. La Acción contra el Hambre contribuyó a todo este proceso con asistencia técnica. En 2019 el geoparque fue reconocido como tal y a partir de ahí eso supone un espaldarazo para la promoción y para la actividad económica de este territorio. Y ahí esto nos lleva a el segundo nivel de territorio, donde hacemos esa reflexión, decimos, bueno, ¿cuáles son, y a partir también de las experiencias que encontramos en otros lugares, cuáles son las características de los territorios que son capaces de generar una economía inclusiva, de generar oportunidades, de facilitar empleo y de facilitar una transformación positiva socioeconómica? Y las claves, lo que se repite como un patrón en distintos lugares donde ustedes hagan este análisis de qué es lo que ocurre aquí, que aquí las cosas están funcionando, que aquí se está generando empleo, que la economía en esta área, en este territorio, está ofreciendo oportunidades, pues se cumplen básicamente estas tres condiciones. Existen liderazgos positivos, existen personas que tienen la capacidad de tirar del carro, de tener una visión y ser capaces de sumar a esa visión sobre lo que puede ser el futuro del territorio al conjunto de instituciones locales, de vecinos. Ese es un aspecto intangible, esencial. Existe una capacidad de organizarse, existe una posibilidad de que los actores locales sean capaces de poner en común objetivos y de trabajar por ellos. Y finalmente es esencial tener una vinculación con los mercados, ya sean mercados nacionales, ya sean mercados internacionales. En la presentación anterior, con la experiencia mexicana, veíamos que el motor era esa capacidad de exportar hacia Estados Unidos y todo ese crecimiento industrial que estaba posibilitando en México y por tanto la creación de empleo. Entonces es fundamental como tercer requisito esa capacidad de ofrecer algo desde el territorio al mercado nacional e internacional. Y desde esa perspectiva, en el territorio geoparque, en este departamento de Madrid, Acción contra el Hambre vio desde el principio la importancia, el potencial que tenían las cooperativas agropecuarias ya existentes. Y además las cooperativas tienen un mandato, tienen unos principios cooperativos que las hace especialmente interesantes a la hora de propiciar transformaciones socioeconómicas, porque una cooperativa abarca una cantidad grande de socios. Se puede facilitar también la inclusión en la cooperativa de personas, productores que permanecen fuera de los canales comerciales, y tiene además para nosotros otra ventaja, y es el acceso humanitario, el acceso a poblaciones a través de estructuras organizativas de las propias organizaciones del territorio, como son las cooperativas. Y esto es lo que desde esta perspectiva Acción contra el Hambre vino trabajando en el fortalecimiento de cooperativas que ya estaban existentes y en la creación de cooperativas nuevas
como un enfoque de vivero de emprendimiento, de incubadora de emprendimiento. Y así fue como se creó Cotuproma. Ahora Marbelí nos va a dar mayor detalle de la labor que vienen haciendo desde el año 2016. Aquí les resumo las grandes cifras de lo que se ha puesto en marcha desde que Cotuproma está operativa, pero básicamente lo resumo como 32 emprendimientos de distinto tipo, agroalimentarios, turísticos, artesanales, basados en las oportunidades que ofrece el territorio Geoparque, donde las mujeres han tenido un papel importantísimo y donde la cooperativa lo que ha facilitado ha sido el acceso a recursos económicos para poner en marcha los emprendimientos, el acceso a asistencia técnica para elaborar planes de negocio y luego un acompañamiento que es especialmente importante en el ámbito de la comercialización. Y todo esto, ya para concluir mi parte y darle paso a Marbelí, desde la perspectiva de las personas, que es ese el nivel fundamental en el que nosotros trabajamos, comentarles que el arranque de este proyecto fue una emergencia humanitaria, fue una sequía que provocó la pérdida de cosechas mayoritariamente en la zona del corredor seco del departamento de Madrid, en el territorio Geoparque, y la puesta en marcha de un Cash for Work, que era muy original en la medida en que se proveía asistencia alimentaria en forma de dinero, condicionado a la realización de trabajos que ayudaran a crear activos recursos turísticos. Y esto implicaba, por ejemplo, en una comunidad que se llama Icalupe, donde existe la tradición de pintar de colores las paredes, pues es un cash for work para que la gente, los habitantes de esta comunidad que había perdido sus cosechas, recuperaran y fortalecieran esa tradición de decoración de sus casas, convirtiendo así a la comunidad en un atractivo turístico y permitiendo así la puesta en marcha de emprendimientos artesanales, turísticos y agroalimentarios. Y yo aquí lo dejo, y a continuación Marbelí, presidenta de Cotuproma y la verdadera protagonista, puede compartirnos lo que ha sido la vivencia de algunas de estas iniciativas. Así que no sé si ella puede conectarse, activar su micro. Muy buenos días. Adelante, Marbelí. Muchas gracias por este espacio y por permitirnos, ¿verdad?, darles a conocer nuestra experiencia, cómo ha sido nuestro proceso. Gracias, Miguel, por esa introducción, ¿verdad?, para recaer en lo que nosotros estamos trabajando y explicarles más o menos en lo que ha consistido. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil. Hemos trabajado en diferentes acciones que nos ha permitido lograr hasta donde estamos. Y uno de los principales logros ha sido establecer, dotar a las mujeres de capacidades para luego integrarlas en las actividades económicas, porque uno de los retos era que las mujeres lograran tener confianza en sí mismas. La mayoría, cuando inició Cotuproma, la mayoría de las mujeres no tenían confianza, tenían miedo de manejar un equipo, de participar en las capacitaciones, todo era muy temeroso, pero luego iniciamos un proceso de capacitación, formación, y eso pues ayudó a que la cooperativa lograra involucrar a esas mujeres vulnerables que no tenían habilidades, pero no las capacidades, el temor, entonces lograrlas integrarlas en esas actividades para que pudiera generar ingresos económicos. Realmente para ellas, principalmente para este grupo de mujeres de la panadería, ha sido como algo muy bueno, porque ahorita actualmente 5 personas de la panadería tienen un empleo permanente. Se tienen rutas definidas para ubicar el pan y bueno, una de las principales rutas es el área donde está el cañón, porque es una comunidad muy grande y a esta comunidad pues 3 veces a la semana se les entrega. Tenemos un vehículo que también ha sido parte de la gestión a través de Acción contra el Hambre, que ha permitido ubicar y hacer rutas
en las diferentes zonas de los 5 municipios donde tenemos incidencia para comercializar el pan. Semanalmente se están produciendo 2.000 bolsas de pan y bueno, en esta parte pues las mujeres se sienten felices, se sienten alegres porque tienen un aporte, están aportando a la economía de la familia y también están solventando algunas necesidades que tienen como mujeres y que tal vez el esposo no podía por la misma situación económica y ellas pues están felices. Podríamos pasar a la siguiente. Podemos pasar a la siguiente. Otro de los resultados que hemos tenido ha sido la Cotuproma, pues como les decía, viene incidiendo en diferentes municipios. Tenemos 2 lugares, son bastante secos, pero también hay lugares un poco frescos que nos dan como esas características, que a pesar de que estamos ubicados en el corredor seco, pero también tenemos zonas un poco frescas y agradables. En una de estas zonas, en el municipio de La Sabana, el rubro de fresa en unos años atrás fue importantísimo, generó mucha economía en los productores, pero luego en el 2017 tuvieron problemas, el rubro cayó una plaga en la comunidad, el rubro fracasó totalmente, los productores estaban muy tristes porque era el rubro que les generaba ingresos casi todo el año y en ese momento pues ya al tener problemas en el rubro, perdieron todo, no tenían otra alternativa. Entonces, a través de Acción contra la Cotuproma se hizo un diagnóstico para conocer qué pasaba en esa comunidad, cuáles eran los problemas que tenían, por qué se había perdido el rubro, y empezamos a incidir, logrando hasta el momento rescatar el rubro. Ahorita se está trabajando se lograron constituir 2 cooperativas para de esta manera trabajar en conjunto y buscarle solución, seguir buscándole ampliar el rubro un poco más. Esas 2 cooperativas están representadas por 9 mujeres y 14 hombres. Actualmente se está produciendo fresa, ahorita en estos momentos la producción ha aumentado y ya se está comercializando en 3 municipios y en 2 departamentos, Estelí, en Nueva Segovia. Ha sido como uno de los mejores resultados porque realmente estos productores se sentían afligidos, tristes realmente y abandonados. Pero luego empezamos a coordinar con la alcaldía y los diferentes organismos que inciden y hemos logrado coordinar con otras instituciones para darle más fortaleza al rubro y ahorita este año se va a ampliar más parcelas para lograr pues, tener más ingresos. Realmente ha sido muy importante. Otro de las actividades que ha empujado Cotuproma ha sido los pequeños emprendimientos. Como ya les mencionaba Miguel, pues como nuestra razón de ser es el turismo, estamos promoviendo diferentes emprendimientos relacionados con lo que se produce en la zona. En este caso, pues se han capacitado jóvenes para elaborar diferentes artesanías. También se han capacitado productores que vendían el café en grano, pero ahora ya ellos quieren darle un valor agregado y se está comercializando el café empacado, dándole su marca, registro y todo eso para tener mejores ingresos y también porque como estamos ubicados en el territorio Geoparque, pues eso nos ha motivado para darle el valor a cada producto que se produce en ese territorio y seguir produciendo para seguir generando ingresos. El turismo comunitario, pues a pesar de que se ha tenido la crisis, las diferentes crisis que hemos tenido y que hemos sido afectadas, pues seguimos trabajando en función de seguir mejorando cada uno de los atractivos turísticos que promueve Cotuproma, capacitando desde el área
la gastronomía, hasta hospedaje, guía. Es un espacio que nos ha permitido en estos últimos años fortalecernos más, mejorar infraestructura. Tenemos la esperanza que los nuevos años que siguen, pues ya estar un poco más preparados. Los mismos pequeños emprendimientos que se hacen en las mismas comunidades para ofrecer algunos productos alimenticios de los consumidores de la misma comunidad también no se quedan atrás, se sigue produciendo, se colabora unos con otros para seguir avanzando, y creo que con la aprobación del Geoparque pues nos ha motivado para seguir trabajando en las diferentes iniciativas, porque tenemos un abanico de oportunidades, y esas iniciativas seguirlas mejorando, incubando emprendimientos para ser como una incubadora de diferentes emprendimientos. También tenemos la parte de los artesanos, que los artesanos han seguido mejorando sus capacidades para crear nuevos productos, se le ha dado valor agregado a los diferentes cultivos que se desarrollan. Por ejemplo, en este caso tenemos a un productor que trabaja el enequén, que fue un rubro que hace muchos años eran grandes parcelas establecidas, pero luego se quedó ahí atrás, no funcionaba. Entonces, a través de Cotupromo y Acción contra el Hambre, pues también trabajamos, fortalecimos a estos artesanos que todavía tenían el rubro, y se ha venido trabajando diferentes artesanías que cabe destacar que este artesano pues ha ganado muchos premios. Ahorita se ha equipado con una herramienta que le sirve a él para procesar un poco más rápido la materia prima y producir un poco más, y hasta se ha comercializado productos para hacer cabuya para barcos y esas cosas, pero realmente se ha crecido bastante. Igual para seguir trabajando todas estas iniciativas y el empoderamiento, hemos participado, pues consejos de administraciones y gerentes se han participado en actividades, en cómo mejorar la gestión de las cooperativas, porque los consejos de administración son los motores para que se sigan trabajando con los socios y mejorando todas estas iniciativas económicas que vienen a fortalecer, todos enfocados para fortalecer la economía del hogar. La siguiente. Finalmente, pues Cotupromo ha sido como ya lo mencionaba Miguel, ha sido como uno de los resultados producto de todo este proceso, porque actualmente sigue trabajando en mejorar todas esas iniciativas. No siempre les estamos dando seguimiento a los artesanos, a las comiderías, a todos esos emprendimientos que se tienen y que vienen a fortalecer Cotupromo. Gracias a Acción contra el Hambre, pues hemos logrado acaparar todas esas, capitalizar todas esas experiencias y cubrirlos con emprendimientos para mejorar el ingreso de cada uno de esos 5 municipios donde tenemos incidencia. Y actualmente los socios, tanto los socios como las cooperativas aliadas que atendemos, se sienten orgullosos y quieren seguir mejorando para tener nuevas oportunidades. O sea, no lo conformamos con lo que estamos, sino seguir trabajando en función de seguir mejorando cada día. Muchas gracias, Marbelí. Muchas gracias. Y no sé si podrías comentarle a los padres de ese niño que lo consuelen, porque... Muchísimas gracias, Marbelí. Bueno, eso sería la experiencia que queríamos compartir desde Nicaragua, desde un territorio de origen de migrantes, pero también un territorio que tiene oportunidades para empleo y emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marbelí, gracias, Miguel Ángel. Pues ha sido súper interesante, realmente nos han permitido hacer un viaje desde Colombia con Glenda hasta México, pasando por Nicaragua y Guatemala. Yo, mientras que ustedes estaban hablando, he estado metido en la tarea de buscar un hilo rojo, un fil rouge, entre toda
las lecciones aprendidas, ¿no? que cada uno y cada una iba sacando. Y realmente, bueno, he encontrado como 3 elementos que me han impactado porque han surgido en todas vuestras presentaciones. El primero de ellos es que los proyectos y los programas tienen realmente que ser acorde a las características del mercado. O en el caso, por ejemplo, que mencionaba Miguel Ángel, de Nicaragua, del norte de Nicaragua, al potencial del territorio para crear un mercado, para crear medios de vida en el territorio. Otra cosa que ha surgido, el segundo elemento, es el tema del nexo, ¿no? Es muy importante, se ha mencionado mucho también en el informe que desde Acción contra el Hambre hemos sacado a raíz de la investigación que mencionaba antes, el nexo entre ayuda humanitaria y desarrollo. Eso es muy importante y eso se relaciona también al último elemento que me parece que ha surgido en todas las presentaciones, que es el tema del apoyo integral. O sea, nosotros trabajamos con personas muy distintas, pero personas que tienen necesidades muy complejas. Realmente tenemos como organizaciones, yo creo que asumir la complejidad de los desafíos a los que pues eso, nosotros y las personas con las que trabajamos, todos nos enfrentamos. Y el apoyo integral significa, por un lado, identificar esos desafíos, pero por otro lado también articularnos con los diferentes actores del territorio, ¿no? Eso lo mencionaba Daniel al final de su presentación, lo mencionaba también Miguel. En fin, la importancia de entender cuáles son los diferentes actores que dentro del territorio pueden contribuir a la inclusión socioeconómica de los diferentes colectivos. Y muchas gracias nuevamente a los panelistas y a las panelistas que han participado y que han podido compartir sus experiencias. Muchas gracias, Giovanni. Muy interesante esas 3 conclusiones que nos has compartido. Vamos a pasar a la última sección, es la de preguntas y respuestas. Le voy a dar la palabra a Luis González Muñoz, que es nuestro director de Ingeniería Técnica y Acción Social en sede Madrid, de Acción contra el Hambre. Por favor, Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días allí. Bueno, ya son casi las 6 de la tarde aquí en Madrid. ¿Me veis la cámara? Todavía no, Luis. ¿Te oímos bien? Nos vemos la cámara. Pues bueno, pues no pasa nada. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por pasarme la palabra y bueno, quiero felicitar a todas las personas que habéis participado, que habéis hecho las exposiciones, porque realmente ha sido muy, muy interesante. De momento tenemos en la sección de preguntas y respuestas, tenemos tres preguntas, así que si os parece, pues lanzo la primera y si nos sobra un poquito de tiempo, pues animo al resto de las personas que han estado escuchando atentamente estas presentaciones, que se animen a hacer alguna pregunta y si no, pues me lanzaré yo porque la verdad es que tengo algunas también. Así que bueno, en primer lugar había una pregunta de Andrés de Sousa para el equipo de ACNUR, ¿vale? Florian ha tenido que salir, así que Daniel, esta pregunta es para ti entonces, que es sobre el modelo de graduación. Y la pregunta es, ¿viene a ser una herramienta para la generación de intervenciones específicas según los grupos sociales? Adelante, Daniel. Gracias. Bueno, de hecho, el modelo de graduación es un tipo de intervención de medios de vida, pero que tiene enfoque de protección. Y esta metodología de trabajo que le expliqué, que tiene apoyo al consumo, educación financiera, inclusión financiera, acompañamiento y seguimiento, capacitaciones para el empleo, el vínculo para la generación de ingresos, es una metodología de trabajo enfocada específicamente para la población bajo los umbrales de pobreza y extrema pobreza. ¿Por qué? Porque al ofrecer un paquete que incluye transferencias monetarias para cubrir necesidades básicas, tenemos que asegurarnos que los participantes sean los más vulnerables dentro de los vulnerables. Entonces, la respuesta sería sí, es un tipo de intervención específica de medios de vida enfocado solamente pues hacia la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Para las otras que están en mejores condiciones, posiblemente pueden
requerir de algunos componentes del modelo de graduación, como por ejemplo capacitaciones y vinculación laboral, pero no necesitan los demás. Para ellos, pues, se pueden generar procesos propios de emprendimiento, procesos propios de empleabilidad como tal. Creo que hay una segunda pregunta ligada también al tema del modelo de graduación que lo puedo responder de una vez, que es el marco de tiempo. Generalmente el modelo de graduación en todas sus intervenciones que se han realizado a nivel mundial, porque el ACNUR no es el que ha creado esta metodología de trabajo, sino pues se creó hace mucho tiempo en Bangladesh, luego de Bangladesh se expandieron a diferentes partes en África, en América, para seguir haciendo diferentes temas en ACNUR. Esta es como la cuarta operación en donde se realizan como acciones específicas dentro del modelo de graduación. Luego se ha generado una coalición a nivel mundial precisamente para la implementación de este proceso con diferentes actores y todo lo demás, pero en promedio lo que demora o la implementación del proyecto va desde los 18 hasta los 24 meses. Entonces es una intervención, digamos, secuencial, multisectorial y puede ser multianual inclusive, porque depende muchísimo de cómo se vaya avanzando con las familias, con la población, pero generalmente el tiempo para la implementación de todos estos componentes, que no es que son uno detrás de otro, sino algunos se pueden implementar al mismo tiempo, es de entre 18 y 24 meses. Pues muy bien, yo tengo, bueno, pues aprovecho y tengo una pregunta para ti también, Daniel, aprovechando estas preguntas que habían sobre este modelo de graduación. Me gustaría que nos pudieras explicar cómo contempláis el enfoque de género, cómo incorporáis medidas de mitigación de desigualdades de género a lo largo del modelo. Es una pregunta muy interesante y creo que de la experiencia que he tenido en 3 países implementando el modelo nos va a ayudar muchísimo. Mira, fíjate que generalmente en los grupos familiares con los cuales trabajamos, las que más participan son las mujeres. Diversos factores, ¿no? A lo mejor si es que tienen pareja, la pareja puede estar en otros lugares generando de una buena manera ingresos, las mujeres se quedan a cargo de los niños o también salen a trabajar con los niños, ¿no? A veces poniendo un poco en riesgo y todo eso. Entonces, precisamente el tema del apoyo al consumo entra un poquito a reducir este tema. Aprovechamos que podemos trabajar con las mujeres y pues trabajamos de lleno con ellas, fortalecemos, capacitamos, apoyamos para que ellas puedan diversificar ingresos dentro de los hogares y no dependan exclusivamente de una fuente de ingresos, que eso pues a veces en las familias que tienen poca generación de ingresos, el hecho de depender solo de una fuente de ingresos pues puede dificultar bastante, ¿no? Sabemos que muchas veces la puesta en escena de transferencias monetarias podría generar algunas disrupciones en términos de relacionamiento, de poder económico, o de cómo se están reconfigurando los roles dentro de los hogares. Pues ahí trabajamos muchísimo también con las otras partes. Todo el tema de nuevas masculinidades, componentes de empoderamiento para que ellos también puedan ver efectivamente cómo el empoderamiento de sus parejas o de las mujeres que están ahí, pues aprovechan y pueden trabajar muchísimo en este tema, ¿no? Obviamente para todo el proceso de transferencias monetarias se generan un listado de riesgos y de manejo, disminución de los mismos, ¿no? Entonces, siempre se orientan a que puedan trabajar y complementarse de manera efectiva, pero lo tenemos siempre en cuenta y vuelvo y repito, la mayor cantidad de participantes son mujeres, luego los hombres empiezan a tener también esta participación activa dentro de él, porque como es una intervención con muchos componentes, no necesariamente estamos enfocados en la cabeza del hogar o la persona que genera ingresos, sino al ser una intervención de medios de vida con enfoque de protección, vemos toda la dinámica familiar. O sea, temas de educación, temas de salud salud reproductiva, vivienda, trabajo. Entonces, hacemos lo que está dentro de nuestro rango de acción, digamos, para poder disminuir esos potenciales riesgos que puedan generar en temas, pero siempre con un proceso de empoderamiento súper fuerte hacia que las mujeres puedan lograr la autonomía y la independencia económica y también social. Muchas gracias. Voy a pasar a la pregunta que ha formulado Daniel Antonio Romero, de Honduras,
que pregunta, pues bueno, pues Glenda, si quieres te lanzo a ti esta pregunta. O bueno, Giovanni también si quieres participar, pero bueno, Glenda, te lanzo esta pregunta sobre qué opinión podrías tener sobre las personas que no pueden obtener un trabajo o acceder a créditos por vivir concretamente en una zona roja y esto se convierte en una causa de migración. Si la pregunta está clara, perfecto, y si no, pues pedimos a Daniel que nos lo explique un poquito más. Como tú veas, Sí, Glenda. si Daniel nos pudiera ampliar un poco la pregunta. Daniel Antonio Romero, nos podría a ver si puedes quitarte el mute, puedes activar el micrófono y formular la pregunta. Daniel. Ok, hoy sí. Buenos días. Hola Daniel, sí, adelante. ¿Puedes explicarnos concretamente también las zonas rojas, etcétera? Sí, por ejemplo, aquí en Honduras hay zonas, se le llaman zonas rojas, aquellos lugares donde por lo general son manejados, operados por crimen organizado. Entonces, que de repente cuando la persona accede a un trabajo dentro de, por ejemplo, en la zona norte del país, es un lugar muy textil, y dentro cuando llenas tus requisitos te piden tu dirección, y si vives en una zona roja que es manejado por, en este caso, el crimen organizado, pues no aplicas, incluso no aplicas a créditos, y eso al final es una causante también para la migración. No sé, con las experiencias que han tenido a través de estos proyectos, cómo lo han manejado. Ok, bueno, digamos que en Colombia tenemos situaciones similares, porque también tenemos zonas, por así llamarlo, rojas. Ustedes saben que Colombia tiene una tradición de conflicto armado interno bastante fuerte. No nos ha pasado, o en la experiencia que hemos tenido, no nos ha pasado, por ejemplo, que las personas sean discriminadas porque vivan en una zona roja. Lo que sí nos ha pasado es que hemos tenido grandes procesos de desplazamiento a causa de las acciones de los grupos al margen de la ley. Y lo que hemos empezado a hacer, pues no solamente desde OIM, sino desde otras múltiples como agentes pues, de desarrollo, es empezar a hacer procesos de reincorporación. Y recientemente con la firma del acuerdo de paz, esto ha venido pasando muchísimo más, y es zonas que tradicionalmente eran, digamos que, dominadas por estos grupos. La gente que inicialmente vivía en estas zonas está pudiendo regresar a sus territorios, y digamos que se está dando un tema de un proceso de desarrollo fuerte. También un poco, digamos que los efectos de esos desplazamientos afectan no solamente el vivir, sino los medios de vida y también el acceso a oportunidades financieras. Y varias organizaciones junto con la banca colombiana y el gobierno nacional han venido desarrollando fondos o líneas de crédito específicas para este tipo de poblaciones, precisamente para mitigar un poco los efectos negativos que tienen pues, los desplazamientos por temas de conflicto armado, o por temas, como tú dices, presencia de grupos dedicados al narcotráfico. Entonces sí, como que se están desarrollando varias líneas y varios procesos que tienen que ver con apoyo técnico, apoyo a proyectos productivos, apoyo a líneas de crédito específicamente para esta población. Pues muchísimas gracias, Glenda, por la respuesta. Dani, a lo mejor... ok, ya está en mute. Vale, pues muchas gracias, Glenda, por la respuesta, y espero, Daniel, que haya respondido a tu pregunta. Glenda, tenía también otra pregunta para ti. En la presentación ha salido Nexus, ¿no? Entre la ayuda, entre enfoque humanitario y desarrollo como un hilo rojo, lo ha comentado también Giovanni en sus conclusiones.
Dentro del Nexus no solamente es ayuda humanitaria y desarrollo, también se habla de la tercera componente, que es la paz, ¿no? La paz en muchos entornos. Me gustaría preguntarte sobre qué papel, bueno, tú lo has denominado, tú lo has marcado en tu presentación, qué papel juegan los medios de comunicación en este enfoque de triple nexus con la componente de paz, desde la perspectiva de construcción de paz entre iguales y diferentes, ¿no? Me gustaría que hablaras de tu experiencia y de tu punto de vista sobre la necesidad de incorporar a los medios de comunicación para trabajar la ruptura de estereotipos. Gracias. Claro que sí, pues yo creo que es fundamental, como lo dije en mi presentación, es fundamental involucrar a los medios de comunicación no solo a nivel nacional, sino a nivel local, porque digamos que gran parte de lo que yo creo que todos hacemos acá tiene un enfoque territorial fuerte y hay una red de medios de comunicación locales, comunitarios, de organizaciones de personas que vienen de Venezuela, de organizaciones de base comunitaria que están presentes en el territorio. Y es importante que ellos estén involucrados como en este proceso de integración, donde lo que estamos tratando es, bueno, integrar socioeconómicamente, generar lo que tú dices, una construcción de paz y tener un poco entornos muchísimo más equitativos y donde haya muchísima más convivencia. Entonces, yo creo que esto hay que hacerlo en esas dos vías, un poco en la vida desde lo comunitario, desde lo micro, involucrando a las personas que están directamente con la comunidad, pero también un trabajo fuerte con medios de comunicación de mayor envergadura, porque creo que hay también el impacto que ha tenido muchísimo las noticias en temas, por ejemplo, de generar más violencia, generar más discriminación, aumentar la xenofobia. Es importante empezar a trabajar con esos medios. Entonces, por ejemplo, no solamente por parte de OIM Colombia, sino de otras organizaciones, de otros gremios periodísticos en el país, se está empezando a hablar del tema de cómo contar la migración y generar metodologías para que contemos la migración desde lo positivo, contemos la migración desde que los migrantes son agentes de desarrollo, que entre todos estamos sumando para construir, digamos, mejores sociedades. Entonces, creo que si se trabaja desde esos dos puntos de vista, esto puede tener un efecto bien positivo a los procesos que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sí, es verdad que la construcción de nuevas narrativas desde un enfoque positivo son necesarias. Bueno, vosotros ya habéis empezado con el vídeo que nos has compartido. Bueno, yo te tengo que confesar que ya lo he compartido en mis redes también. O sea, sí, por favor, compártanlo, por favor, rótenlo. Ya les puse el link subtitulado en inglés, porque pues creemos que es como un material didáctico que puede generar una conversación en muchos aspectos. Sí, muy sencillo y muy claro y muy directo. Los que nos hemos sentido cangrejos morados y naranjas en nuestra vida lo entendemos de alguna manera. Quería preguntar también a Daniel, me gustaría hacerle una pregunta con respecto, él ha mencionado el tema de los outcomes, el tema de la medición, incluso del índice que están utilizando. Además, en su presentación ha hablado de las tres dimensiones, ha comentado, no nos quedemos únicamente, bueno, también ha sido algo transversal en varias presentaciones, ¿no? No nos quedemos únicamente en el individuo, vayamos también a la comunidad y la institucionalidad. Me gustaría preguntar bueno, os pregunto a los dos en términos de medición como comentaba Daniel, los programas más de ayuda humanitaria o de transferencias calculamos, pues bueno, pues un número de personas, volumen de dinero. Aquí es más complejo determinar los outcomes y me gustaría haceros esta pregunta. Vosotros en vuestros programas, ¿qué estáis utilizando para medir los outcomes o los resultados a nivel de individuo, pero sobre todo puede que sea más innovador a nivel comunitario y a nivel de la institucionalización? A nivel comunitario, porque ambos habéis nombrado iniciativas que en vuestro enfoque se integran las iniciativas comunitarias. Me gustaría saber si tenéis algún sistema de medición de los logros en ese ámbito y también del grado de institucionalización de los programas que estéis planteando, que estéis trabajando mano a mano con las autoridades y gobiernos de los países donde están implementando, pues el grado de institucionalización que están teniendo. Gracias.
Listo. De mi parte, respecto al tema de la medición a nivel comunitario. Como tal, pues, indicadores que te permitan evidenciar de manera numérica, digamos, el porcentaje o sí, digamos, la proporción de la inclusión de las personas en la vida comunitaria. Creo que es muy difícil poder, porque es muy subjetivo medir esta integración, ¿no? Pero lejos de eso, pues siempre se permiten o se pueden ver algunos indicadores que son un poco más de desempeño. Por ejemplo, número de estructuras comunitarias en donde las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado tienen participación o tienen voz y voto. Por ejemplo, hay estructuras comunitarias de aquí en Guatemala, se llaman los COCODES. En otros países, pues también hay unos grupos comunitarios o una directiva comunitaria que maneja y trata de armonizar todos los procesos a nivel comunitario. Entonces, si es que uno se logra, digamos, el acceso para que puedan ser partícipes y que puedan la comunidad efectivamente ver que hay personas refugiadas y solicitantes apoyando de una u otra manera a la sociedad y a los mercados locales, es muy importante. Pero luego que puedan ser, que tengan voz y voto dentro de las decisiones. Entonces ahí entramos en un doble nivel de análisis o de ver, pero eso, claro, toma su tiempo, ¿no? A la par, por ejemplo, también se pueden generar otro tipo de mediciones como el número de líderes formales e informales que terminan procesos formativos en temas de derechos humanos o en derechos de protección de población refugiada y solicitante de la condición de refugiado. Y ahí, pues, cuando hablamos de líderes formales, podemos estar hablando precisamente de los presidentes de los COCODES o de estas estructuras comunitarias, pero de los líderes informales, a lo mejor personas que no necesariamente están en estas estructuras, pero que tienen influencia dentro de las comunidades y que pueden también tener una participación activa en la promulgación del derecho, disminución de discriminación y xenofobia. Entonces son algunos ejemplos súper rápidos que se me vienen a la mente y que recuerdo cuando estaba trabajando en Colombia, estaba trabajando en Medellín, también trabajamos muchísimo por ejemplo, en Granizal y en otras zonas que estaban por ahí, también un poco dificultosas, digamos, en materia de seguridad y todo lo demás, pero las comunas ya tienen estructuras muy bien establecidas y la idea es ver cómo podemos lograr que las personas, vuelvo y repito, refugiadas y solicitantes, se integren en esto y a través de eso se pueda trabajar. Y respecto de lo otro, de la institucionalización... Pues Daniel, hacemos una cosa, le voy a pasar la pregunta de la institucionalización a Glenda, listo. de tiempo andamos listo, dale, no te preocupes. No quiero que Daniel luego me eche la bronca, así que no te preocupes. Bueno, no, pues con el tema de la institucionalización, digamos que todos los procesos que nosotros estamos haciendo involucramos a la institucionalidad desde el principio. Creo que así como debemos tener un enfoque territorial, como es importante involucrar a las personas que están en el territorio, es importante desde el principio involucrar a la institucionalidad. En estos grupos dinamizadores que nosotros estamos creando, gran parte del trabajo es dejar esa capacidad instalada para que ellos se conviertan también en gestores de su propio desarrollo con la institucionalidad local. Digamos que por ahí estamos trabajando como desde la gente hacia la institucionalidad. Y por otro lado, desde OIM, pues a nivel global tenemos una metodología que se llama los indicadores de gobernanza migratoria. En Colombia los estamos haciendo en 5 ciudades: Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Villa del Rosario y Barranquilla. Estos indicadores de gobernanza migratoria es un poco como una medición, como un termómetro, por así decirlo, en 6 dimensiones que tienen que ver cuál es la respuesta que desde la institucionalidad se está dando en temas migratorios, y que este resultado sea un poco pues una herramienta para los gobiernos locales para, digamos, un poco dar una respuesta más concreta y como más acertada. Y un ejemplo concreto es, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con la ciudad de Medellín a partir de los indicadores de gobernanza migratoria para que esto sea un insumo para su política pública en respuesta a los fenómenos migratorios. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay una pregunta más que han dejado en el panel. Lo que podemos hacer, si te parece, Yexabel, es ponerla en el chat, y si alguno de los ponentes pues quiere
quiere responder, pues estupendamente. Y por mi parte, pues nada, felicitaros a Dani, a Glenda, a Miguel Ángel, a Giovanni por compartir el trabajo, y Daniel, te paso la palabra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por este espacio muy interesante de preguntas y respuestas. Sabemos que nos han podido responder todas. Vamos a compartir, dado que tenemos sus correos en el registro, los contactos de todos los panelistas. También vamos a compartir las presentaciones y algunos informes que están asociados a esta presentación, en este caso el informe por parte de Acción contra el Hambre sobre la sistematización e inclusión socioeconómica en la región. Nada, de nuevo agradecer a todos y todas. No sé si los panelistas quieren poner su foto conmigo, por favor, para despedirnos. Agradecer a todos los panelistas su participación, su apoyo, su colaboración, su facilidad y, por supuesto, a todos los que han asistido al evento y que han resistido media hora más de lo previsto. Estamos a las 12:04 y se agradece. Esperamos que haya sido de interés y estamos siempre atentos a posibles preguntas o respuestas. Un saludo para todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un gusto.